Buen día a todos, ¿cómo están el día de hoy? Jueves, wow. Viernes 24 de febrero. Buen día, bienvenidos. Qué lindo poder estar otra vez en un en vivo en la mañana, desde aquí Santa Cruz de la Sierra. Muchas gracias por estar conectados. Estamos el día de hoy hablando sobre el autocuidado. El día de ayer fue una mañana muy bonita. Yo estuve todo el día hablando sobre la gratitud y mis colegas me comentaban que también vieron el en vivo y comentaban sobre la importancia de estar agradecidos y cómo muchas veces no nos damos cuenta de lo poco valorado que es, ¿no? Y lo subestimado que está estar agradecido y hablar sobre nuestra gratitud, recordarla todos los días. Entonces, ese pequeño impulso ahí para empezar un buen hábito como es el de la gratitud diaria es un lindo inicio para tener un buen día, ¿no? Estar esperando todas las cosas positivas. Si estuvieron el día de ayer, recordarán que una de mis respuestas fue que sería un gran día si me encuentro con alguna amiga que no había visto hace mucho tiempo. Y justo eso fue lo que pasó ayer. El día de ayer me reencontré con una colega, una amiga muy querida, y le comentaba sobre que yo ya había hablado de encontrarme con alguien porque me gusta ese sentimiento de volver a ver a alguien que no había visto hace mucho tiempo, la alegría de poder decirle qué bueno verte, qué bueno que estés bien, qué lindo saludarte, cuando nos volvemos a ver. Entonces esa emoción yo la extrañaba, entonces lo agradecí en la mañana porque quería que pase y justo pasó. Entonces el documento de hoy se llama Lista de Autocuidado. Este documento aún no está en el perfil. Yo creo que después del en vivo lo voy a subir para que lo puedan descargar. Es un documento de 2 hojitas que ustedes pueden tener para utilizarlo de forma semanal o mensual. Son bastantes actividades que se pueden realizar para cuidarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la importancia del autocuidado? Casi toda nuestra vida estamos muy concentrados en lo externo. Estamos todo el tiempo viendo que mi mamá esté bien, que mis amigos estén bien, que mis hermanos estén bien. Y vivimos criados en base a eso, en base a estar atento a lo externo. Yo trabajo con niños en las tardes y, por ejemplo, algo que he notado mucho es cómo ellos se fijan más primero en lo exterior que en lo interior. Por ejemplo, cuando un niño viene y te dice, mira mi dibujo, ¿te gusta mi dibujo? ¿No? Entonces están buscando la aprobación externa. ¿Por qué? Porque desde pequeños, cuando ellos hacían algo, cuando eran bebés, su mamá estaba ahí diciéndoles muy bien, vamos, tú puedes, ¿no? Entonces siempre había una respuesta. Entonces eso moldea la actitud de las personas para cuando van creciendo ir buscando aprobación externa. Entonces cuando mis niños me preguntan si me parece bien su dibujo, si me gusta, y lo primero que les digo es, ¿a ti te gusta tu dibujo? Y me gusta ver sus caras de eso no fue lo que yo pregunté, ¿no? Ellos lo miran y dicen, sí, me gusta. ¿Por qué te gusta tu dibujo? Y me explican, ¿no? Por las razones por las que le gusta su dibujo. Y entonces, hacer este cambio de perspectiva y poner estas nuevas ideas en las nuevas generaciones hacen crear conciencia de que su opinión también es importante. Entonces, ya cuando ellos se escuchan a sí mismos, recién yo les refuerzo eso. Ah, te gusta porque pintaste dentro de las líneas, es un esfuerzo que hiciste. Entonces, estar todo el tiempo haciéndolos conscientes de cosas que tal vez a nosotros nos pasaron por alto. Entonces, cuando crecemos, si no tenemos este
estas observaciones de y qué piensas tú y qué haces tú, esta introspección cuando vamos creciendo. Luego llegamos a adultos y nos convertimos en adultos complacientes, adultos que están todo el tiempo viendo que los demás estén bien, viendo que mi amiga no se enoje, viendo que mi mamá no se moleste, viendo que mi papá se sienta orgulloso, ¿no? Entonces estamos creciendo, viendo todo el tiempo la reacción del otro, que el otro esté bien, que el otro, dejándonos de lado, tal vez pensando en nosotros, pero dejándonos de lado y priorizando a otras personas. Y es como les decía, es parte de la forma en la que fuimos criados. Lo que tenemos que hacer ahí es un poco hacer consciente de que el otro, mientras más cercano sea, el otro va a estar bien conforme a yo esté bien. Algo que me pasaba, por ejemplo, con una mamá que me decía que ella estaba pendiente de que su hijo esté bien vestido, que él esté bien, que tenga buenas tutoras, un buen colegio, siempre en las mejores actividades, y que ella se sentía que estaba vacía, ¿no? Que estaba muy absorbida, como que muy, muy pendiente de los demás, y ella decía, es que no tengo tiempo para mí, ¿no? Entonces ella decía que cuando ella era soltera, ella se cuidaba mucho, ella se vestía muy bien, entonces que después de haber tenido su hijo ya se dio cuenta de que no se había comprado un par de zapatos desde que su hijo nació, ¿no? De que todo lo que ganaba era para comprarle algo a su hijo, para darle algo a su hijo, ¿no? Entonces, ¿quién es la prioridad ahí, ¿no? Entonces ella, con el trabajo, ¿no? de la terapia, fue viendo cómo es importante y cómo afecta nuestro bienestar a las personas que están más cerca de nosotros. Por ejemplo, ella tenía dificultades también con el comportamiento de su hijo, ¿no? Entonces yo le decía que a veces cuanto más cosas materiales les demos, cuanto más cosas externas querramos como que llenarnos porque los niños piden todo el tiempo. Entonces ella, cuanto más le daba, yo le decía, ella más te va a pedir, ¿no? Y lo que le está pidiendo no es algo material, que en realidad puede ser que sí sea algo material que pida, quiero un auto, quiero pero ¿qué hay detrás de esa petición, ¿no? De los niños? Entonces los niños tienen como una batería, bueno, en realidad todos tenemos una batería de amor, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos pidiendo amor. ¿Por qué? Porque tenemos una batería que llenar para tener energía, para seguir socializando. Entonces puede ser que el niño, tu hijo, te pida cosas materiales porque es la forma que el medio le enseña de pedir, ¿no? En los dibujos, en las propagandas, todo está fabricado y hecho para el consumismo. Entonces son las palabras que a él le enseñaron para pedir, pero ¿qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces en realidad el niño no estaba pidiendo un carrito, él quería tiempo para que su mamá juegue con él, que juegue con el carrito puede ser, ¿no? Pero en realidad él quería el tiempo para compartir con su mamá, cuando quería comida igual, el tiempo para que lo alimente. Entonces cuando uno va siendo consciente de estas cosas, se da cuenta y se pone a pensar, y el cuidado que te tienes a ti misma, qué tanto te estás cuidando a ti o qué tanto te estás descuidando a ti. Entonces, de esa forma, en el programa que realizamos el año pasado, que este año lo voy a volver a abrir, si no me equivoco, en marzo, sobre heridas de la infancia, hay un pequeño apartado sobre el autocuidado. Y yo lo voy a subir a nuestro... Tenemos una página ahí donde cargamos productos digitales gratis. Este documento igual va a estar ahí, que es una pequeña lista de actividades de autocuidado que podemos realizar. Quisiera que la hubieran tenido antes, pero la vamos a tener cargada yo creo que para ahora en la tarde.
Bien, estas actividades de autocuidado ustedes las pueden tener impresas, las pueden trabajar mensual, semanal, semestral, como ustedes vean que sea necesario. Les voy a leer algunas de las actividades y vamos a ir analizando por qué son importantes realizarlas. Las primeras dos actividades, veamos, dicen poner límites y decir lo que siento. ¿Por qué es tan importante poner límites? No voy a profundizar mucho en este tema porque va a haber otro en vivo solo de límites, porque es tan importante poner límites y decir lo que pensamos, tanto para el autocuidado como para la autoestima, para la autorregulación, para el amor propio. Poner límites también de una forma asertiva es algo que no nos enseñan cuando somos niños porque todo el tiempo estamos siendo complacientes, ¿no? Estamos obedeciendo, porque en realidad los padres lo que quieren es que obedezcamos, ¿no? Y muchos padres vienen a terapia porque su hijo no obedece, ¿no? Y a veces no es ese el problema, ¿no? Sino que no estamos listos para estas nuevas generaciones que vienen a romper con todos los paradigmas y vienen con sus ideas y vienen, si tienen niños me van a entender lo que les digo. Entonces, nosotros crecimos, por ejemplo, nuestra generación, los millennials, crecimos en base a ser complacientes, en base a obedecer, a hacer lo que nos dice nuestra mamá. En ningún momento, por ejemplo, a mí me preguntaron qué era lo que quería, ¿no? Qué quería usar, qué quería comer, qué me gustaba, ¿no? En ningún momento, o sea, todo el tiempo fueron... hay que comer saludable, hay que hacer la tarea, ¿no? Entonces un montón de responsabilidades, pero en ningún momento me enseñaron a poner límites, por ejemplo, a decir, no, esto no me gusta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando algo no me gusta? ¿Cómo lo puedo transmitir a la otra persona para hacerle entender de que algo no me gusta, ¿no? Entonces, claro, cuando no lo trabajamos de niños, luego vienen situaciones cuando somos adultos y donde tenemos que poner límites y no sabemos cómo. Y al no saber cómo, dejamos que las cosas pasen. Luego de que pasan, ya empezamos a pensar, ¿y por qué no dije que no? ¿Y por qué no dije que yo no estaba de acuerdo? Entonces, recién empezamos a hacer ese análisis cuando ya pasamos alguna situación, en algunos casos bastante crítica, ¿no? Una crisis o alguna situación muy fuerte. Y recién empezamos a analizar del por qué nos pasaron tales cosas, por qué nos respondimos, y en realidad es porque a veces no tenemos las herramientas para responder a ciertas situaciones. Por eso es importante, tan importante poner límites. Lo vamos a estar hablando la próxima semana, yo creo, de ese tema. Muy lindo. Siguiente actividad de autocuidado. Decir lo que pienso. Tener tiempos de descanso. Estas dos actividades se escuchan tan sencillas, ¿no? Tener tiempo de descanso y decir lo que pienso. Tener tiempo de descanso me parece una actividad que nosotros la dejamos como que por alto, la pasamos, digamos, desapercibida. ¿Por qué? Porque en teoría nosotros ya tenemos nuestros descansos, ¿no? Que es el descanso para comer, después el trabajo, el descanso para socializar en fines de semana, feriados, pero estos son descansos como de la vida laboral, ¿cierto? Ahora, dentro de nuestro tiempo libre, ¿qué hacemos? Normalmente en nuestro tiempo libre buscamos actividades que nos gustan, como puede ser ver una película en Netflix, puede ser ir al cine, puede ser leer un libro. Estos tiempos de descanso son tan importantes tanto para hacer algo que nos gusta como para no hacer nada. Conocí una persona que todo el tiempo estaba ocupada. Y en algún punto de mi vida yo también fui esa persona, que salía de una clase y ya tenía una reunión, una salida con amigas, una ida al cine. Y estaba todo el tiempo así a 1000, ¿no? Entonces, en teoría, el descanso era estar con las amigas, el descanso era ir al cine, el descanso era ir al parque. Pero llegaba un punto en el que se sentía como demasiada actividad y ya uno se empieza a plantear dónde está el descanso si en realidad estoy muy cansada,
¿no? Entonces, no nos podemos a veces a pensar, tal vez necesito un momento para no hacer nada. Solamente nada. Nada de nada. Ni responder mensajes, ni ver películas. Tal vez ir a sentarme a un parque a pensar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando no hay nada externo, buenos días, voy a ir saludando a las personas que van ingresando. Muchas gracias por estar aquí. La licenciada Estela, Camilo, Paito, Eric, Natalia, buen día colega, buenos días. Qué lindo volver a verlo. Ya vamos a estar hablando con la licenciada Natalia. Hemos hecho un en vivo con ella el año pasado. Ya vamos a ir coordinando otro. Entonces, la importancia de no hacer nada, ¿no? Que cuando dice aquí, tener tiempo de descanso, ¿cuál es tu tiempo de descanso? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿No? Tienes tu momento de no hacer nada, ni siquiera ver el celular. Cuando trabajo con niños en las tardes, la mayoría de los niños siempre están buscando actividades como algún deporte o algún arte que les guste. Y algo que se les comenta a los papás también es que también el niño necesita descanso, necesita un tiempo para que no haya una responsabilidad, que no haya que hacer una tarea, que no haya que ir a una clase, y que él pueda elegir qué hacer, ¿no? Entonces, eso que se les recomienda también a los niños es muy importante a nosotros como adultos tener en cuenta de que también necesitamos nuestro tiempo para no hacer nada. Y necesitamos valorarlo, y necesitamos apreciarlo, y disfrutarlo, y sacarle el mayor provecho posible. Siguientes actividades de autocuidado. Reconocer mis cualidades y mis logros. Esto tiene que ver y está relacionado un poco con lo que es el pensamiento que tenemos de nosotros mismos, nuestra autopercepción. Soy capaz de reconocer mis cualidades y mis logros. ¿Qué pasa cuando te dan algún cumplido? ¿Cómo lo recibes? Por ejemplo, te fue muy bien en tal examen. ¿Qué respondes? Algo que es muy cultural a veces es minimizar nuestros logros o minimizar el cumplido que nos están haciendo. Por ejemplo, te ves muy bien el día de hoy, estás muy bonita. Ay, no, yo ni me arreglé, salí como sea, ¿no? Entonces, y yo lo escucho muchas veces, ¿no? De que lo hiciste muy bien, el trabajo, la exposición te salió perfecta. Ay, no, estaba súper nerviosa, hice todo a última hora, la diapositiva no avanzaba, me estresé, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra forma de aceptar los cumplidos? ¿Cómo reconocemos? Porque la actividad dice reconocer mis cualidades y logros. ¿Cómo reconocemos nosotros nuestras cualidades y logros? Y esta parte, por ejemplo, no tiene que ver con el hecho de ser ególatra. Por ejemplo, yo gané tal premio, yo estudié tanto, ¿no? Entonces, no tiene que ver con el hecho de enaltecer los logros, pero sí darles la importancia necesaria y darnos también el reconocimiento de que fue un esfuerzo, de que me lo merezco, de que hice lo mejor que pude. Algo, por ejemplo, que yo trabajo mucho con los niños es que reconozcan el esfuerzo y de que reconozcan que a veces uno se puede equivocar o a veces algo no va a salir bien y no quiere decir que todo esté mal, ¿no? Entonces, a veces nosotros hacemos algo muy grande que está bien, pero hay pequeñas cosas dentro que no nos salieron tan bien. Entonces, nuestro cerebro está como que en automático programado. Ay, no, pero esta pequeña cosa, y se centra en lo malo inconscientemente. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer consciente y pensar por qué le estoy dando tanta importancia a lo malo. ¿Por qué si hice esto que está tan bonito, por ejemplo, una pintura, que está tan bonita, así si la ves en general, pero si la ves así de cerca, se te pasó un píxel ahí,
y vos decís, ay no, esta fallita y este desnivel no debería estar, pero hiciste algo hermoso, ¿no? Hiciste una obra de arte y te estás enfocando en los pequeños detalles que nadie ve. Y son cosas que nos pasan tan seguido que ya luego cuando las hacemos conscientes y empezamos a decir, pero ¿por qué, no? ¿Pero por qué no puedo dejar de concentrarme en lo negativo? Y entonces ahí ya podemos hacer el esfuerzo de decir, no, pero ya, nosotros conscientemente decir, no me voy a concentrar en lo negativo. Me equivoqué algunas veces, es normal equivocarse, todo el mundo se equivoca, todos nos equivocamos, lo importante es aprender de nuestros errores, el trabajo que hice fue hermoso, entonces aprender a apreciar el esfuerzo que nosotros hacemos es parte del autocuidado. Escuchar mis necesidades y validar mis emociones. Cuando hablamos de escucharnos a nosotros mismos, hay que también tener en cuenta el diálogo que manejamos con nosotros mismos. Somos personas que nos expresamos de forma positiva, somos personas o por el contrario, somos personas que hablamos centrándonos en lo negativo. La forma en la que nosotros hablemos con otras personas casi siempre es la misma en la que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, ser más empático, ser más menos exigente tal vez. A veces la voz que teníamos de nuestros padres se convierte en nuestra conciencia ahora que somos adultos, ¿no? Si en la infancia tuviste a un papá que decía, no, está mal, hazlo de nuevo, alguien exigente, cuando seamos adultos nos vamos a exigir también perfección. Entonces, hacer consciente estas cosas y aprender también a hablarnos a nosotros de una forma bonita, de una forma empática, de una forma tranquila, nos ayuda a cuidarnos, ¿no? A cuidarnos a nosotros mismos. Validar mis emociones. Uy, ese es otro tema. Validar mis emociones. Es tan importante la forma en que sentimos y cómo expresamos nuestros sentimientos. Cuando somos niños, las emociones que son más invalidadas son el enojo, la tristeza. Casi siempre el mensaje que recibimos del exterior es que hay que ser feliz, ¿no? ¿Y por qué no estás feliz? Estamos en tal lugar, ¿por qué vos está tranquilo, ¿no? Estate tranquilo. Entonces tenemos estas emociones como que muy priorizadas y dejamos de lado el enojo, la ira, la tristeza, que también son emociones importantes porque nos están diciendo algo. Por ejemplo, el no llores. ¿Por qué lloras? No, ya deja de llorar. No estés triste, ¿no? Tantas expresiones que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida que invalidan esas emociones y no nos enseñan a manejarlas. Por ejemplo, otras expresiones correctas podrían ser bueno, estás triste, es normal estar triste. Por ejemplo, cuando tenemos ese dolor, digamos que haya una situación que nos haga sentir, que nos acongoje, ¿no? que nos haga sentir angustia. En lugar de decir, bueno, ya está bien, Ale, ya no estés así, ya pasó, tú sonríe, ¿no? Entonces, en lugar de tener esas expresiones que son muy culturales, intentar hacer un análisis de qué es esto que me está moviendo, qué es esto que me está haciendo sentir mal, que me está causando un malestar. ¿Es algo que puedo controlar? ¿Es algo que no puedo controlar? Si lo puedo controlar, por ejemplo, la situación que me está haciendo causar un malestar, entonces, ¿qué puedo hacer para que esto ya no me cause un malestar? Y si no la puedo controlar, pensar, ¿no? Pues hay cosas que uno no puede controlar y no tener el control también nos saca de nuestra zona de confort en la que queremos controlar todo. Entonces, también hacer consciente de que hay cosas que uno no puede. Por ejemplo, la conducta del otro. La conducta de otras personas
las expresiones de otras personas no las podemos controlar. Entonces, no me puedo hacer responsable por lo que otra persona dice, por lo que otra persona hace. Entonces, empezar a analizar esta parte de mis sentimientos. Igual el enojo, ¿por qué te enojas, no? ¿Cuáles son las situaciones que más te hacen enojar, ¿no? Y este es un ejercicio muy lindo que lo realizamos en el taller de escritura terapéutica, que seguramente lo vamos a volver a realizar ese taller, el de escritura terapéutica, porque fue muy lindo, sobre la validación y el reconocimiento de mis propias emociones. Por ejemplo, ¿qué cosas te hacen enojar? ¿Por qué te enojas? Bien, manifestar mis ideas y creer en mí. Otra actividad de nuestra lista de autocuidado. Nosotros expresamos nuestras ideas, decimos, otro de los puntos era decir lo que pienso. En este punto dice manifestar mis ideas. A veces nosotros estamos muy pendientes a lo que el otro va a pensar, qué va a decir el otro, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas ideas y se nos vienen a la cabeza y las maquinamos, ¿no? Las rumeamos como la vaca, ¿no? Estamos con la idea en la mente y decimos, ¿y si lo digo? ¿Y si no lo digo? ¿Y a quién se lo digo? ¿Y qué va a pensar? ¿Y qué va a decir? Por ahí me dice que estoy en lo correcto, por ahí me dice que estoy equivocada, por ahí me dice que no tiene sentido, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo con el pensamiento de qué va a pasar con esas ideas que tú tienes y al final no las pones en práctica, ¿no? Al final creo que en la mayoría de los casos se quedan tanto en la cabeza que ni siquiera salen, ¿no? Entonces, expresar nuestros pensamientos, expresar nuestras ideas es también una forma de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no ocurra esto de estar todo el tiempo con la mente trabajando sobre algo que ni siquiera ha pasado, ¿no? Maquinando posibles escenarios futuros. Eso tiene que ver también con salud mental. Creer en mí, alimentarme saludablemente, honrar mi tiempo a solas. Alimentarme saludablemente tiene que ver un poco con esta parte de la salud física, ¿no? Que también hay que cuidar nuestra salud física, nuestra salud espiritual, nuestra salud mental. Honrar mi tiempo a solas. Hablábamos un poco sobre descansar, ¿no? Tener tiempos de descanso. Hola, ¿cómo estás, Mary? El momento de ocio es un espacio importante para sí mismo. Sí, exacto. Justamente en este honrar mi tiempo a solas, en esta actividad, se habla sobre el espacio que tenemos para nosotros mismos y para cuidarnos, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras ideas, trabajar en nuestras afirmaciones también. Terminar lo que empiezo. Otra de las actividades es terminar lo que empiezo. Visitar al odontólogo y al médico. Esto tiene que ver con cuidar la salud física. ¿Cada cuánto visitan al odontólogo? ¿Cada cuánto van al médico? ¿No? Es importante realizarnos nuestros chequeos y análisis conforme el médico, el responsable, nos diga, ¿no? No dejar nuestro cuidado para cuando me sienta mal. Esa es la idea. No dejar que voy a ir al odontólogo solamente cuando me duele mucho la muela, o cuando me duele mucho el estómago, o cuando ya no es soportable, ¿no? Entonces, no llegar a ese extremo. Lo ideal es ser conscientes de que nuestro cuerpo necesita un chequeo, necesita un cuidado, de que tenemos que cuidarnos. A veces nos dejamos tanto de lado que incluso cuando hay dolores fuertes, he escuchado personas decir, no, pero así nomás ya se me va a pasar. Y yo le decía, pero no, tienes que ir a hacerte ver, ¿cada cuánto te haces tu chequeo? No, para mí la pregunta normal. No, voy cuando me duele algo.
No, es como de cuando no van al psicólogo porque no están locos. No, hay que hacerse un chequeo, yo digo mínimo anual, ideal semestral, ¿no? Para cuidar nuestra salud física y nuestra salud mental. Buen día, ¿cómo estás, Reina? ¿Cómo estás, Lila? Margarita, espero que estén teniendo una linda mañana. Ahora sí, no sé si se pausó o... Bueno, entonces, ay no, hablando sobre el tema de visitar a los médicos, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en cuidarnos a nosotros mismos, tanto para el cuidado físico como para el cuidado mental. Son cosas que dejamos tan de lado, que a mí me parece muy, muy increíble, pero es muy cotidiano. Cumplir mis metas, tener disciplina. Bueno, para empezar, cumplir mis metas implica tener nuestras metas, ¿no? Tener nuestro objetivo, tener nuestro propósito, trabajar en mi perspectiva de la vida, qué es lo que yo quiero. Eso ya tiene que ver un poco más con el autoconocimiento que tengamos de nuestras metas en la vida. Tener disciplina tiene que ver con plantearse objetivos, cumplirlos. Ser optimista, qué bonito este objetivo en la lista de autocuidado. Por si acaso, para las personas que no estuvieron al inicio, estamos revisando la lista de autocuidado que va a estar en mi perfil de Instagram. Ahí la voy a subir para que la puedan descargar y la puedan tener. Ser optimista, qué bonito ese objetivo, ser optimista. Quiere decir ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Dejar que todo fluya. Cuando hablamos de dejar todo fluir, hablamos de soltar un poco el control que queremos tener a veces sobre las cosas, sobre las situaciones, sobre las personas. No podemos controlarlo todo. Entonces, también tener ese pensamiento de que hay veces que solo es necesario dejar que las cosas pasen, ¿no? Y no preocuparme por lo que puede pasar. Bien, estar presente, otro de los objetivos, otro de la lista de autocuidado. Darme el permiso de equivocarme. Como lo decíamos al inicio, no penalizarnos tanto por las equivocaciones o los errores que podamos tener. Todos nos equivocamos y necesito tener ese permiso y estar tranquila de que los errores son humanos y yo soy humana, entonces tengo el permiso a equivocarme. Hacer algo que disfruto. Esto me pasaba mucho con las mamás con las que trabajo, de que yo les decía cuál era su pasatiempo, cuál era su hobby. Y me decían, no tengo tiempo, tengo que cuidar a mi hijo, no tengo niñera. Entonces, pero debe haber algo que usted disfrute mucho hacer. Y me decían, sí, me gusta tejer, por ejemplo, me gusta cuidar mis plantas, me gusta bailar. Y yo le preguntaba, ¿usted se da tiempo para eso, para hacer algo que usted disfruta? Y muchas veces decían como que sí, una vez a la semana, pero a veces me olvido o tengo que cuidar a mi hijo, ¿no? Una forma de cuidar al otro, en este caso a nuestros hijos, es también cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Estar en un estado de tranquilidad y no de como por ejemplo todo el tiempo de estrés, porque el estrés también lo transmitimos. Entonces, cuando una mamá o un papá está muy estresado, está muy preocupado, está todo el tiempo nervioso, entonces el niño también lo siente. Los niños hasta los 6 años están en una etapa en la que, y eso más todavía, a los 7, 8, están en una etapa en la que todo lo absorben, toda la información, todo lo que les enseñan, lo absorben. Y más aún los sentimientos. Con las madres
las mamás piensan que los niños no, a veces como que no están al tanto, ¿no? De que yo estoy triste, por ejemplo. No, es que él nunca me ha visto llorar, pero el niño llora, ¿no? Entonces el niño se siente muy mal. Y es en realidad porque tenemos una conexión tan fuerte con nuestros hijos que todo lo que sintamos, ellos también lo van a sentir. Entonces, de ahí la importancia de cuidarnos tanto emocionalmente para que él esté bien, ¿no? Si yo estoy bien, entonces ahí yo puedo transmitir ese bienestar a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, ¿no? De ahí es la importancia de yo estar bien. Ocuparme de mí, ser flexible, tener una actividad creativa, es muy lindo. El trabajo creativo, sobre todo el trabajo con las manos que se puede hacer, es tan provechoso porque trabaja tantas áreas del cerebro que nos ayudan a ser más creativos, más flexibles, a tener ideas nuevas. Actividades que yo recomiendo mucho son la jardinería, el trabajo en cerámica, pintura, todas estas actividades que tengan que ver con el trabajo manual y un trabajo creativo es muy favorable para el desarrollo del cerebro. Meditar. Esta actividad yo creo que todos la deberían hacer. Es difícil conseguir el tiempo, pero hay meditaciones que duran 5 minutos. Entonces no es algo imposible. Meditar nos habla un poco, tal vez no de dejar la mente vacía completamente, pero sí analizar los pensamientos, ¿no? Tal vez no podemos dejar de pensar, pero sí podemos observar lo que pensamos. Si lo que pensamos es algo positivo, es algo negativo, son preocupaciones, estoy en el presente o mis pensamientos en realidad están en el futuro o están en el pasado. Entonces también ir analizándolos a nosotros mismos nos ayuda también a mejorar, a ser más conscientes y decir, bueno, me he dado cuenta de que pienso mucho en cosas negativas, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para contrarrestar, ¿no? Para pensar en positivo. Entonces, hay que buscar estrategias. Nuestra siguiente actividad es autocuidado físico. Hola para todos los que se han unido, Reina, Margarita, Lila, William, buen día, ¿cómo están? Les estaba comentando que estamos hablando sobre la lista de autocuidado, así que para que puedan descargarla, va a estar disponible ni bien terminemos el en vivo, la voy a cargar para que puedan tener, igual tiene un espacio para aumentar sus actividades, si es que hay actividades de autocuidado que ustedes consideran importantes. Por ejemplo, aquí no veo la actividad del el cuidado personal como el cuidado de la piel, ¿no? A mí me parece un momento muy lindo tener esos minutitos para cuidar tu piel, ponerte cremitas. Es una forma de demostrarte amor que no cuesta nada, o sea, es tan fácil como unos 3 minutos y es tan reconfortante darte a ti mismo un masaje, todas estas cosas que necesitamos y que merecemos tener, darnos ese tiempito para dedicárnoslas. Otro cuidado, empezar terapia. Esa es una forma muy linda de cuidarse a sí mismo. Cuidar tu piel, aquí está el que decíamos del skincare. Leer un libro, escuchar un podcast de salud mental. Hay muchos podcasts hermosos de salud mental. Uno de mis favoritos es la psicóloga se llama Mamoliti, algo así. Lo voy a compartir en mi Instagram, que habla sobre salud mental, es muy lindo. Otro podcast que me encanta es Se Regalan Dudas, lo escucho hace un año, un diario, me encanta. Vamos a hacer una publicación sobre recomendaciones de podcast, porque es muy lindo escuchar podcast. Dormir lo necesario también es importante, ser conscientes de que nuestras horas de sueño son muy importantes, nuestro cerebro necesita descansar, hay que darle las 8 horas que necesita para poder trabajar de la mejor forma. Escuchar un audiolibro, escribir un diario, elaborar tu vision board y ser amable contigo mismo. Esas son todas las actividades de la lista de autocuidado. El documento va a estar en
en la página, en el link que está en mi perfil. Si hay más actividades que ustedes consideren importantes también, pueden añadirlas a la lista y así trabajar en ellas por lo menos una vez al mes, yo creo. Son actividades muy sencillas que se pueden hacer y todas giran en torno al amor propio, ¿no? A la autoestima, a cuidarnos a nosotros mismos. Como les decía, la mejor forma de cuidar y estar y que el pensar en las otras personas, el mejor bien que yo puedo hacer para las otras personas es estar yo bien, cuidarme a mí, cuidar mis pensamientos, cuidar mis sentimientos, cuidar mis emociones. Entonces, esta lista de autocuidado nos ayuda a eso. Espero que les haya sido de mucha ayuda y nos vemos el día de mañana con el siguiente en vivo. Si hay preguntas, igual me pueden hacer. Si hay sugerencias sobre nuevos temas, el martes va a estar saliendo la nueva lista de temas para la siguiente semana. Entonces, quisiera también ir pensando nuevas ideas. El día de hoy, por ejemplo, salió el tema de los límites. Me encanta ese tema para trabajarlo en un en vivo y hablar sobre los límites y cómo poner límites de forma asertiva. Y sobre la validación de las emociones. Pueden ser esas dos. Pero si hay otros temas que me puedan sugerir, se los agradecería mucho. Que tengan un lindo día y ha sido muy lindo verlos. Chao.